Buenas tardes, mis queridos hermanos del grupo de Escuela de Misticismo Hebreo. Quiero compartir con ustedes unas preciosas enseñanzas que hemos titulado Perlas de los Sabios. Ahí usted puede ver, para que se haga una idea, lo que es una perla. Hay todo un misterio con las perlas. Nosotros sabemos que dentro de las enseñanzas de nuestro gran maestro de maestros, Yeshua o Jesucristo, o Jesús de Nazaret, como se conoce en el mundo occidental, habló de la perla de gran precio. Bien, ahora, esto quiere decir que las perlas, de cierta manera, fueron tomadas como símbolo de gran valor, pero al mismo tiempo de conocimientos secretos y también conocimientos que al parecer pueden ser a veces simples, pero que esconden profundas verdades en la práctica y también dentro de la sabiduría, dentro de la aplicación de estas mismas. Bien, en esta oportunidad, hermanos, queremos, a modo de introducción, ya compartir con ustedes una enseñanza que fue de cierta manera, motivada para poder compartirla. Bien, no vamos a entrar en los grandes detalles de las perlas. Nosotros sabemos que las perlas están por lo general dependiendo del tamaño, dependiendo del valor, dependiendo del color, de la forma que tiene, del trabajo que se le haga. Estas van a variar su precio. Me refiero a lo que cuesta. Bien, para conseguirlas, obviamente que hay que bucear. Bien, quizás le puede parecer a usted muy extraño que hagamos este tipo de comentarios, pero lo que usted va a escuchar de ahora en adelante, me refiero en el canal con la ayuda del creador, va a ser un conocimiento que va a requerir que alguien no lea simplemente así a primera vista o un mensaje que sirva solamente para captar cierta idea, sino que también hay un conocimiento esotérico, profundo, místico, que encierran esta grande sabiduría. Y hoy día queremos compartir con ustedes acerca de Goliat y el campamento de Israel. Yo creo que va a ser una gran oportunidad para evaluarnos y una gran oportunidad para pensar, para decir dónde estoy yo, qué es lo que hago yo. Y cuando me refiero al yo, estoy hablando de todos los yoes, ¿sí? De nuestra percepción del yo laboral, por así decirlo, el yo humano, el terrenal. Luego vendría un yo social, que es lo que yo quiero mostrar al público, pero realmente existe otros yoes y principal uno es muy especial, que es el yo del alma. Bien, que por lo general ese no lo mostramos porque tampoco podemos acceder a él tan fácilmente, sino que siempre nos movemos entre el yo social y el yo terrenal. Bien, pero para entrar a la sabiduría de las perlas, ¿cierto? Nosotros tenemos que hacer todo un trabajo de interiorización, de poder interpretar, de poder leer todo lo que yo creo aparentemente que sé, pero realmente no sé mucho. Y yo lo hablo a planos generales. Siempre cuando nosotros leemos la escritura, siempre cuando leemos un pasaje de alguna sabiduría, ¿cierto? De algún jajam, que esto es sabio en hebreo, por lo general nosotros tomamos solamente la capa, una primera capa, encima, no tan profundo, pero cuando nos damos cuenta de lo que nos intentan decir, podemos extraer grandes riquezas, grandes enseñanzas, y esto es lo que significa las perlas de gran valor, las perlas de los sabios. Como ustedes ven en pantalla, el título o el subtítulo dice Goliat y el campamento de Israel. ¿Qué nos dicen los sabios de Israel con respecto a lo que significa Goliat, el filisteo, que constantemente durante 40 días dice que provocaba a los hijos de Israel? Y el texto aparece en Primera de Samuel, capítulo 17, en el versículo 16, donde dice, venía, refiriéndose a Goliat, pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Rabí Yohanan, en el tratado de Sotá 42a, un tratado del Talmud, dice que esto lo provocaba, o él lo interpreta de esta manera,
que el filisteo venía en la mañana para impedirle a los hijos de Israel poder pronunciar lo que se conoce como la declaración de fe, que se conoce como el Oye Israel. Eso es Shema Israel, que es una declaración bastante potente, bastante profunda, que está encerrada y abierta públicamente en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, en el versículo 4, que dice estas palabras: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y estas palabras que yo te mando hoy las grabarás en tu corazón, y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, meditando en ellas en toda ocasión, al acostarte y al levantarte, cuando andes de camino. Y dice que la explica, ¿cierto? Cuando va de camino, al acostarse y al levantarse, y de pronto dice: y estas palabras las pondrás en medio de tus ojos. En algunas traducciones dice entre tu frente, y las pondrás por señales sobre tus brazos o sobre tu mano. Y estas las escribirás en las entradas de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Eso es lo que nos dice lo que significa el Shema Israel. Lo interesante de la perla de los sabios es que trata o intenta explicar qué es lo que le ocurre al ser humano todas las mañanas y todas las tardes. Refiriéndose tarde significa el horario del oscurecer, ya a punto de irse a acostar, ¿cierto? Para reposar y levantarse al otro día. Es un ciclo, nosotros podemos ver que es un ciclo. Estos ciclos de 40 días se pueden interpretar de muchas maneras. Pueden ser a veces 40 meses, a veces pueden ser 40 años, ¿sí? 40 ciclos, donde por lo general, si comparamos o tenemos esta perspectiva primeramente histórica, cuando dice que venía aquel filisteo, refiriéndose a Goliat, a poder insultar a los hijos de Israel para pedirles que les mande un guerrero y poder pelear, y así de esa forma el ganador o el victorioso iba a esclavizar al pueblo derrotado. Todos conocen la historia de Goliat, y todo el mundo, me refiero religioso, conoce la historia de David cuando todavía no era rey, y que se enfrenta a este gigante, a este Goliat, para derrotarlo, y así también derrotar a los filisteos. Pero acá, Perla de los Sabios nos dice a nosotros por qué lo hacía, por qué Goliat, por qué hacía esta provocación, este insulto, estas palabras insolentes, atrevidas, estas palabras de humillación. Todas las mañanas dando voces y todas las tardes a la caída del sol, a punto ya de ir a acostarse. Bueno, una de las claves que interpreta el Rabí Yohanan, que dice que para evitar que una persona pueda tener claro qué es lo que tiene que hacer durante las mañanas al levantarse. Por lo general, nosotros cuando nos levantamos en las mañanas, vamos a nuestros trabajos o vamos a hacer nuestros trámites o nos levantamos para hacer los quehaceres domésticos. Por lo general, uno ya se mentaliza que el día ya no va a alcanzar, que el día se va a hacer corto, de que no voy a alcanzar a hacer lo que tenía planificado, que me va a ir mal, que no voy a poder, que todo va a fracasar, que todo no va a resultar, que voy a tener dificultades, que va a aparecer alguien en el camino provocándome un obstáculo. Por lo general, todas esas cosas a nosotros nos provocan un miedo, un pánico de enfrentar el día a día. Hay personas que no les gusta enfrentar el día a día y les da pánico poder irse a dormir al otro día, o sea, irse a dormir para enfrentar nuevamente el día. Acá nos habla de algo muy, muy, muy puntual. ¿Qué le sucede al cuerpo humano cuando despierta? ¿Y qué le sucede al cuerpo humano cuando está a punto de ir a acostarse? Cuando ya está cansado, cuando quiere ir a dormir. Lo que el texto me quiere indicar a través de las perlas de los sabios es que en las mañanas ocurre un evento que se conoce como la petición o la oración del padre Abraham. El padre Abraham oraba en las mañanas. Él agradecía en las mañanas. Gracias por este día. Te agradezco por haberme devuelto el alma con fidelidad.
Se llama Modé Ani. El Modé Ani es una tefilá de agradecimiento al Creador por el nuevo día que estoy a punto de enfrentar, que yo no sé lo que me vaya a ocurrir, pero puedo tener una visión, una perspectiva muy clara si yo en las mañanas cuando despierto creo que en ese día me va a ir bien y que todo lo malo aparente, si va a ocurrir, voy a tener una destreza para poder superarla. A lo que apunta los textos, ¿cierto?, de la perla de los sabios, es que yo tengo que tener mi mente súper clara y despejada en las mañanas. ¿Por qué? Desde el momento que yo me levanto en la mañana para ir a mi trabajo, por lo general uno siempre sale apurado, y cuando viene esa amenaza del filisteo de Goliat, amenazándome que va a destruir al campamento de Israel. El campamento de Israel representa todas nuestras emociones, representa en un sentido, me refiero simbólico, ¿ya? Que representa todas nuestras emociones. Cada soldado, cada estrategia es parte de mi sentimiento, parte de mis emociones, y que prácticamente yo mismo dentro de mí y dentro de usted hay un ejército que abunda para poder luchar en el nuevo día. A veces nosotros nos levantamos sin ganas de nada y podemos decir yo no tengo ganas de levantarme, no quiero luchar. ¿Por qué? Porque su soldado, su campamento no está dispuesto a enfrentar y tomar las armas para poder pelear. ¿Por qué? Porque tampoco vigiló en la noche anterior. Cuando hablo de vigilar, estoy hablando de un eufemismo que se refiere a que mi alma esté constantemente despierta, haciendo vigilia, haciendo guardia, dentro de los mundos superiores. Eso significa que yo no puedo quedarme en los laureles, como decimos acá en Chile, o quedando descansando, ¿cierto? Y que yo no haga guardia. ¿Qué significa? Que yo haga un autoexamen diario, que yo haga un autoexamen de qué es lo que hice en el día, cuál fue lo bueno, cuál fue lo malo, qué dije mal, qué no dije, qué debía haber dicho, para que no ocurra ese mismo evento al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, y así sucesivamente. Cuando yo no hago esa vigilancia, en las mañanas, por cierto, voy a levantarme con miedo y con temor. Por eso que el texto también nos viene a enseñar. Para evitar que tú digas, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Significa que Él está por sobre todas las cosas. Él tiene ya garantizado lo que voy a pasar, lo que voy a vivir durante el día. Pero yo me tengo que ajustar, tengo que tener mi mente clara. Y al acostarme también tengo que tener mi mente clara de qué es lo que tiene que hacer mi alma durante la madrugada, que es cuando yo voy a dormir. ¿Sí? Alejarme de la preocupación, alejarme de lo que me va a faltar, confiando que no me va a faltar, que no me va a faltar. Y de esta forma, este gigante que ustedes conocen en la historia, Goliat, a nosotros se nos aparece de manera espiritual para provocarnos durante 40 días. ¿Por qué? Porque ese es el lapso, como nosotros hemos estado estudiando en las mensualidades, ¿cierto? Que hay un lapso que el Creador responde las oraciones y responde las peticiones de todos. Hay un lapso, hay unos días que el Creador deja para que una persona pueda esperar su respuesta si se lo pide. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque a veces no vemos esa respuesta. Es porque hay un filisteo que constantemente está provocando miedo en mi campamento. Cuando hablamos del campamento, estamos hablando de nuestras sensaciones, emociones, sentimientos que no quieren salir a luchar. El día a día, hermanos, nos está provocando hoy día con tanta noticia putrefacta. Y digo noticias putrefactas porque no hay algunas noticias, por lo general, no son noticias que tienen que ver con realmente la realidad de un país y por solucionar el tema. Lo muestran de morbo. Ahora, a las noticias que yo me estoy refiriendo como porquería o basura, son esas noticias que te dicen a ti, oye, mira, este futbolista se acaba de comprar un auto, último modelo, un Ferrari o qué sé yo, la cuestión que sea. Son noticias irrelevantes, no tienen ninguna trascendencia que alguien se haya comido los platos más exquisitos de allá de Qatar.
o que la ropa que se compran allá en Qatar equivale no sé a cuántas prendas de cualquier otro país. Son noticias irrelevantes, noticias basura, noticias que son netamente ligadas al mundo material. ¿Ya? No tiene ninguna relevancia, no te va a hacer más ni menos con ese tipo de noticias. ¿Qué es lo que sucede? Que algunas personas se levantan en la mañana porque tienen que poner el despertador y ponen, cierto, las noticias para el día a día. ¿Y qué crees tú que encuentra? Encuentra a Goliat que está constantemente vociferando, amenazando de que te van a asaltar, que te van a golpear, que te van a quitar todo, de que te cuides en la micro, que te cuides en el metro, que te cuides en el traslado, porque puedes chocar, puede haber un conductor ebrio que pueda amenazar con que tú justo te vas a encontrar con él, y está constantemente Goliat amenazando a los hijos de Israel y al campamento. ¿Qué nos dice Rabí Yohanan? Rabí Yohanan nos quiere advertir que hay una forma que a Goliat se le bloquea. Se le bloquea con su porquería vociferante de poder minimizar mi fe o mi creencia en el Ser Supremo. Rabí Yohanan dice, si te vas a levantar en las mañanas, porque este es el horario que aparece Goliat. ¿Entienden? O sea, en las mañanas, cada vez que usted se despierta y yo me despierto, también aparece Goliat. Goliat es esa fuerza, ¿cierto?, espiritual, esa plantilla que constantemente va a aparecer para enfrentarte en las mañanas. Y después el resultado en el día, hasta llegar a la noche, nuevamente aparece Goliat para impedir que tengas dulces sueños. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quiere decir las perlas de los sabios? Que yo tengo que vivir una vida. Si yo soy un campamento, no tendría por qué yo aceptar que alguien venga a insultarme gratuitamente. Hoy día existe una tendencia a que alguien dice, no te puedes defender porque la gente es mala y entonces uno tiene que dejarse. Por otro lado dice, no te dejes porque tú tienes que enfrentar al mal, tienes que enfrentar a las personas. Lo que aquí nos está planteando Rabí Yohanan, este sabio, nos está diciendo, mira, para evitar cómo comportarte si vas a responder a una amenaza de guerra o quieres tú enfrentar a Goliat sin estar preparado, lo primero que tienes que hacer es tener la mente clara. Oye Israel, refiriéndose a Israel, ese Israel mental. Israel es la gematría de la palabra Rosh Li, en mi cabeza. Rosh Li, cuando cambio la posición de las letras se forma Israel. Eso significa que yo tengo que tener claro mi mente a dónde está puesta. Si yo tengo la mente puesta en la unidad del Creador, con su naturaleza, con su planeta, con su universo, inmediatamente yo voy a responder a la unidad del Creador. Oye Israel, oye en tu cabeza, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con todas tus fuerzas. ¿Qué me plantea? La fuerza del amor, el poder del amor. Voy a trabajar por amor, voy a trabajar por mi familia, voy a trabajar porque yo quiero, porque yo deseo, porque quiero poder de esta forma ganar mi sustento, mi parnasá, mi sustento. Entonces, ¿qué es lo que va a aparecer? Va a aparecer Goliat para humillarte, para decirte palabras, para insultarte, y tú te vas a quedar quieto. No. Y eso lo vamos a ver en otro capítulo. Hay alguien que se levanta. Hay alguien que se levanta, y de hecho lo dice el rey David, dice que cuando él era joven y se enfrenta al gigante, él dice, tú vienes a mí con jabalina, con lanza, con escudo, con tremenda armadura, y yo voy a ti en el nombre, dice, del Dios de los ejércitos, del Dios viviente, dice Elohim Sebaot, el Señor o el Dios de las letras. Sebaot significa multitud de letras. ¿Qué significa la multitud de las palabras? Tengo el poder de la palabra. Tengo el poder de decretar, de declarar y de anular o de rectificar o de bendecir cómo va a ser mi día en la mañana y cómo va a ser mi día antes de ir a acostarme. Si el día fue aparentemente malo, yo tengo que tener la clara convicción que mañana va a ser un día donde se va a levantar ese guerrero en mí para enfrentar a este gigante por 40 días. Bien,
Entonces, mis amigos, con la ayuda del Creador quería compartir con ustedes estas perlas de sabiduría que por lo general usted va a encontrar que a lo mejor no va a encontrar nada, ningún sentido, pero empiece a examinar cómo se levanta usted en las mañanas y cómo está su alma después de vivir una jornada, ya sea desde el hogar, desde la casa o en el mundo laboral. ¿Cómo se va a acostar usted en las noches? ¿Cómo usted se levanta en el nuevo día? Así que el Santo Bendito pueda hacernos reflexionar, nos pueda hacer entender que nosotros sí tenemos una batalla que sí podemos ganar y va a depender de nuestra actitud que está en nuestra mente y significa que también está nuestra alma. Que el Creador les bendiga.